¿Qué tal, Mónica? Bueno, yo creo que tenemos una oportunidad bastante interesante frente a nosotros, porque esto ahora va al Congreso de la Nación, como justamente explicaban, y allí lo que tenemos que hacer es aplicar la Constitución, o sea, coincido con Roy plenamente, y la verdad que la Constitución no te deja mucho margen. El artículo 75 establece cuando se transfieran recursos, o se transfiera alguna, digamos, alguna competencia o servicio, hay que transferir los recursos respectivos. Esto ya lo hicimos nosotros como diputados, creo que Roy era diputado conmigo también, y hemos transferido justamente algunas cuestiones, algunas facultades de persecución de ciertos delitos. Hicimos una ley que transfería con los recursos, con lo cual me parece que estamos metidos en un embrollo bastante grande, que vos bien decís, Mónica, la gente mira esto con bastante preocupación, y creo que tenemos una gran oportunidad de justamente en el Congreso decir, bueno, apliquemos la Constitución, transferimos los subtes a la Ciudad de Buenos Aires y determinamos qué recursos vamos a transferir. Recursos que son para el funcionamiento diario y para el pago de infraestructura necesaria para ponerlos en condiciones, porque digamos, nadie puede negar que los subtes están mal, igual que los trenes. Entonces me parece que si somos gente civilizada, con sentido común, posiblemente en el Congreso de la Nación logremos una buena ley. Y si es una buena ley, esa ley va a ser ratificada en la legislatura. Yo creo que no hay que perder esperanzas, no necesariamente esto se va a judicializar. Por lo cual aprovechemos este momento, ¿no? Bueno, vamos a ver, Pino, que es No, diputado. indudablemente el Congreso Nacional tiene que tratarlo, pero recordemos que existe la ley Cafiero. El artículo 6 de la ley Cafiero es clarísimo. Los puertos, la Policía Federal, los subterráneos, jurisdicciones, foros de la justicia, etcétera, y dice explícitamente que deben ser, debe cederse con todos los recursos presupuestarios. Nosotros vamos a plantear una modificación a la ley Cafiero para que la ciudad autónoma tenga todas las mismas prerrogativas exactamente que todas las demás provincias. Ahora, esta historia, la verdad, si nos encerramos en este debate que puede ir para largo, porque esto no creo que se resuelva en la corta, el asunto es pensar en el usuario. El asunto, no podemos dejar de decir que durante tantos años se hizo poco o nada por los subterráneos. Pensemos que la primera línea se hizo en 1914, del 11 al 14, la línea A, que en el año 29, 1929, empezó la construcción de las líneas B, C y D. Se hicieron en 3 años, y de ahí saltamos a esta década, donde no se cumplió ninguno de los planes de reactivación del subterráneo. Mire, Mónica, no fueron capaces ni de extender la línea C 500 metros para llegar a la terminal de ómnibus. No fueron capaces de construir 2 kilómetros para unir la estación del Belgrano Sur, que es la estación Buenos Aires, con la estación Constitución, para que toda esa masa de 60, 80 mil trabajadores que llegan del sudoeste se engancharan directamente al servicio. Pero eso le corresponde a Macri, eso le corresponde a la ciudad. Ningún gobierno nacional durante 70 años. Yo no terminé todavía. No, yo no terminé. Lo que básicamente le corresponde a todos es lograr un consenso y ponerse de acuerdo. No, pero por eso se va a discutir en el Congreso, tienen que ir los diputados en el Congreso a discutir eso. No a venir a decir cualquier cosa acá. Lo concreto que se debería haber hecho en cualquier consorcio de litigio, en cualquier conflicto, el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional deberían haber tenido una mesa institucional de diálogo y se asustaron los dos después del accidente de Once. Fue Mauricio Macri y Roy Cortiña. ¿O está defendiendo a Mauricio Macri vos ahora? No, yo no estoy defendiendo. Vos firmaste el acuerdo este con Macri. No. Vos firmaste el acuerdo con Macri. Esto es lo que vos está... Y mi presidenta mandó un proyecto al Congreso de la Nación. Con Mauricio Macri, y ahí se va a plantear. De bonaerenses vamos y de a ver porteños ustedes, que utilizan... el Pino Solanas y el socialismo, cómo va a actuar y discutir en el Congreso Nacional junto con los diputados del PRO, que ahora están mirando ahí. Mónica, que es una vergüenza apelar al federalismo como apela hoy vergonzosamente la presidenta. Eso es una falta de respeto. La ciudad de Buenos Aires, yo te doy una cifra que a vos te va a impactar, quizás la conocés. La ciudad de Buenos Aires le aporta a la masa coparticipal en la nación el 22%.
¿Sabes cuánto recibimos? El 1%. El 1%. Eso no es y este un tema nuevo, no es un Bueno, tema pero a ver, extraño, vos que perdón, fuiste ¿no legisladora. será que hay que debatir primero el tema de la coparticipación y volver a pensar el tema de la coparticipación? Es que no es unitaria la ciudad de Buenos Aires. Quien es unitario es el gobierno nacional. No, lo que pasa, primero Esta hay es la una verdad. falta, digo, Esta la es la verdad verdad. que es A mí me una extraña falta que de ustedes sean respeto, legisladores es una porteños. falta de respeto No, 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 del diputado Cortiña, Abrazar- que acostumbra a insultar y a plantear estas cuestiones. Por favor, aclara que nosotros... La verdad no se lo es escuchó abrazar a insultar. una No, chica pero por eso, porteña pero está y decirle hablando. que ella no conoció el subte. Eso es insultar. No. A Eso ver, es insultar a los Roy argentinos. Cortiño, ¿sabes lo que pasa? Yo te Vos llamo nena, estuviste. no me digas Cortina. Roy soy Cortina. Cortina. Sí. Roy Cortina. Bueno, sí. eso es un insulto. No es ningún insulto. El Hacer insulto, pelear al el interior insulto- con la ciudad de Buenos El insulto Aires. es Cuando ustedes que el no cumplen gobierno con de la la ciudad de Buenos participación. Aires, Eso es lo que pasa. representado por los señores que están ahí sentados y el jefe de gobierno de la ciudad, no se hace cargo de esto. Nosotros, el gobierno nacional, lo que hoy está planteando, Mónica, concretamente, es frente a la irresponsabilidad planteada, a la irresponsabilidad, al esconderse detrás de bambalina del jefe de gobierno de la ciudad, de todas las situaciones que en 90 días no se ha trabajado respecto de esto, lo que nosotros decimos es, bueno, hoy hay un proyecto a nivel nacional que va a estar planteado en el Congreso de la Nación. El Congreso de la Nación discutirá ese proyecto y va a discutir la cuestión del federalismo. Por favor, yo no te estoy hablando a La vos. policía incluye los fondos de la No, este proyecto que envió, este que ellos proyecto lo hacen en el marco En ningún de un marco. deslinde de subsidios porque están ninguna desesperados. manera. ¿Por qué no De entregan ninguna manera, de ninguna manera. Mira, Pero no Mónica, podemos Mónica, hay analizar una... así la Mónica, situación, compañero. pero Mónica, Pero escúchame, hay Roy. una pregunta que vos tendrías que hacer que es la siguiente, mirá. ¿Por qué no se desprenden de la justicia, por ejemplo? Porque también la pagan los jujeños. ¿Por qué no se desprenden de la policía? El puerto. Porque es poder El puerto. eso. Por Mónica, eso no se desprenden. Una cosa, digo, ya que estamos en tren de desprenderse, como bien está diciendo el diputado Cortina, ¿por qué no se desprenden del juego o del puerto? ¿Por qué se desprenden de las cosas que sí tratan de asfixiarnos a nosotros económicamente en la Ciudad de Buenos Aires? Es claro eso. A ver, sacan la policía de los hospitales, ¿cambia el amperímetro de lo que es la economía nacional por sacarnos la policía de los hospitales? ¿Cambia? No cambia. Entonces, empecemos a partir, ¿cambia porque nos sacan la policía del subte? A ver, lo que cambia. quiero decir es que cuando Seamos se saca claros la en eso. policía de algún lugar no se la sacan a Macri, se la sacan a la gente. absolutamente. la gente. Absolutamente. A ver, Ah, Sí, Mónica, pero, Bueno, por eso no es una Mónica, defensa de disculpame, Macri. cuando habla la diputada, habla de Macri, no habla de gobierno de la A ciudad. ver, Si podemos debatir entre nosotros, que también los que nos están escuchando en tema entiendan más de qué más estamos debatiendo, aparte A ver, de las ¿qué- responsabilidades políticas. qué quiere decir, Cuando Pedro? se firma un acta como la que firmaron el gobierno nacional con el gobierno de la ciudad, Macri no puede desentenderse del acta por una conferencia de prensa. Ni pueden mandarle una carta como le mandó al gobierno nacional diciendo por una carta que deja de tener vigencia el acuerdo o la comisión que habían conformado. Es decir, es una irresponsabilidad. ahora de Entonces, todos el modos acta que no existe firmaron, la carta que y lo que Macri dice no puedo bancar hoy porque no tengo No los está medios del diciendo subte. eso, Igual pero que- además son Macri mentiras, tiene Mónica. dinero. Diputada, Lo de Macri también fue una irresponsabilidad, está claro. Pero Sí, si sí. ustedes Enfrentamos a los saben, Macri fue una compañeros, irresponsabilidad que porque la propia Macri legislatura, por favor, de a uno la yo- Por propia una legislatura, carta, vamos a pero dejar a los porteños en un Garayalde, subte, sí, de a sí. vos uno, sabés, de a uno, pero me el parece de a año uno, pero pasado, todos, ¿sí? la Me parece que es más legislatura, importante defender la ciudad de los porteños que una carta. modificar De a uno, el pero- monto del préstamo que había pedido Macri para Bebé, no te escapes invertir del en tema, los no te escapes del subterráneos. tema. Por una carta, Delia, por una Perdón, carta. ahora Sí, decila, sí, le damos- No, lo tuvimos que Mire. mandar a otro lado porque Es la más decisión importante estar Macri seguro era en los no subtes que respondan de esos 475 millones de Garaya- dólares que votaron ellos y votó el diputado del socialismo en la ciudad de Buenos Aires también cuando se votó en el A ver, 2010. Ovidio. Creo que hay Ovidio. algo muy importante que creo que todos coincidimos que los subtes están realmente muy mal y que ya vimos un accidente que fue gravísimo y que no queremos que vuelva a suceder en ningún lugar del país, ¿no? Me parece que sería interesante en esta oportunidad que tenemos ver cómo nos ponemos de acuerdo todas las fuerzas políticas para que se haga el arreglo de los subtes. Claramente todos lo sabemos, oposición y oficialismo, que hay una lista de temas que en los últimos años no se han hecho. No importa por qué, no importa, creo que tenemos que mirar para adelante.
arreglemos la forma en que se van a hacer. Digamos, claramente la ciudad está diciendo, yo no tengo toda la plata para poner acá, necesito que la nación o ponga la plata o me pida menos para mantener a las provincias, porque la capital sostiene a la provincia. Por lo cual me parece que tenemos que aprovechar y discutir esto. Dejaron a la presidenta, la presidenta anuncia a través de conferencia de prensa y como muy bien dice Elia Bisutti, ustedes hicieron este anuncio así. Deberían haber constituido una mesa institucional para resolver este problema. Y claudicaron la autonomía de la ciudad. Ustedes le deberían haber exigido al gobierno nacional el cumplimiento del artículo 75. ¿Y saben lo que les pasó a ustedes y lo que les pasó a Macri? Se asustó por el 54%. Mire, no se asustó. Dos sustos tuvo Macri. Se asustó por el 54% y ahora se asustó por el accidente no. Eso es lo que explica todo. Eso es lo que explica todo. Vamos por partes. Hay una lista enorme de cuestiones que hay que hacer en el subte y que la conocemos todos. La ciudad le llevó esa lista a la nación, le dijo, ¿cómo lo arreglamos? Y la nación le dijo, ¿y por qué no lo dejaron por escrito? ¿Por qué firmaron este bochorno? Esto es un bochorno. Si no se trata de conferencia, se trata, como decía el diputado Ovilio, de manejar esto de la forma responsable que corresponde. Y hechos lamentables, como los de hace pocos días, recuerdo fallecidos y muchos accidentados, lo que debiera hacer es extremar la posibilidad de esa búsqueda de consenso. Todos hablamos del consenso, pero Cortina, créeme que no es una cuestión unilateral la de buscar el consenso. Necesitas que del otro lado te atiendan el teléfono, tengan la dignidad, porque si no, sabes que parece que tenés que manejarte frente a una reina. A ver, estamos hablando de dos jefes. Nosotros tenemos los mismos problemas de Santa Fe muchas veces. Electos, legítimamente electos. Entonces, no se puede soslayar un tema de este tipo. Y como vos cuando iniciaste la conversación dijiste, no se lo pueden tirar por la cabeza. Cuando vos mismo lo calificaste tirar por la cabeza, esto requiere, dado, te digo, los ejemplos que te citaba, la responsabilidad que lo está teniendo. Y yo te corregiría, se lo tiraron por la cabeza. Ustedes aceptaron que se lo tiraron por la cabeza y se lo volvieron a tirar. Y como dice Mónica, en el medio está la gente. Mira que yo como diputado 1.400.000. Es un proceso que implica la participación del Congreso y de la legislatura. No es un proceso que se agota en el Congreso Nacional. Yo lo que te quiero decir, quizás ahora que estamos más calmados con Tito, que yo la aprecio, Tito, pero yo quiero decir lo siguiente. El subte no lo usan los privilegiados en la ciudad de Buenos Aires. Absolutamente. El subte lo usan 8, estamos de acuerdo. Entonces, el subte lo usan los que trabajan, en que viven en Quilmes y que tienen que hacer la conexión, en Avellaneda. Entonces, la presidenta, y lo digo con mucho respeto, no puede decir que esto lo subsidian el resto de los argentinos, porque ellos saben muy bien, porque son buenos legisladores, no importa su color político, ellos saben que a la ciudad, producto de cómo fue la autonomía, se le sigue debiendo el verdadero porcentaje que debería tener la coparticipación federal. No importa que gobierne Macri, le pasó a Telemann y le pasó a Ibarra también. Podemos seguir pensando en ciudad y provincia, no podemos empezar a pensar en el área metropolitana. ¿Pero por qué dicen que somos los porteños solamente? Que la capital no la usamos solo los porteños, sino que la usa una enorme cantidad de gente que venir o venir a la capital a resolver sus problemas, porque es un país que es así de macrocefálico. Coincido con vos lo que vos estás planteando en el tema del área metropolitana. Esta discusión se dio en todas las campañas políticas a jefe de gobierno en el tema de la construcción del área, de una relación del área metropolitana. No se pudo construir la relación, pero porque las dirigencias no logran. En este acuerdo que se firmó, perdóname, en este acuerdo que se terminó, que se firmó el 3 de enero, hubo una situación en donde se llegó a un acuerdo. Eso es lo que estaba firmado. 90 días de trabajo. 90 días de trabajo. Y yo quiero preguntarle que los 3 representantes del PRO digan qué pasó con los 475 millones de dólares que se endeudaron en el 2010 para el subte y los 415 millones de dólares. Yo te contesto. Ese dinero se puso en la línea H. Pero además te voy a contar algo. De ninguna manera, a cambio de eso, te pido... Muchachos, en 4 años, 4 estaciones. Dejen hablar, déjenme hablar. Déjenme hablar, porque si no te estamos gritando, no se entiende. A cambio de eso te voy a pedir algo. Tráeme un detalle de los subsidios debido que le dio a Fútbol para Todos, al turismo carretera, a los trenes y a los subtes. Si vos me traes ese detalle de los últimos 6 años,
Yo te felicito. Bueno, no, pero si alguien lo consigue lo que en la Argentina, yo te felicito. lo que te estamos preguntando. Tráemelo y entonces empezamos a Yo tengo aquí un invitado que no ha hablado. Una sola cosita última, Mónica, porque en el medio de toda esta discusión, además, está el tema de que la relación entre ciudad y nación está en el marco de privatizaciones y de una concesión que lo tiene Metrovías, y entonces lo que estamos hablando son subsidios que van a Metrovías, no va al gobierno de la ciudad. Entonces en el medio está la discusión de las concesiones y las privatizaciones que se hicieron en los 90. Que ustedes continúan. Concesiones Ustedes nacionales. continúan. Estamos hablando de todo. Sí. Hace un año todos planteaban falta de concesiones. Parte del gobierno acá. No la voté, esa la votaron ustedes. Yo quiero saber si usted cree que esto se destraba en el Congreso o no, Pino, en principio. Si hay alguna expectativa puesta en el Congreso, ya nos preparamos para la Corte Suprema. No voy a hacer futurología, pero la ley debe tratarse en el Congreso y debe seguir ese cauce que es lógico. El Congreso la tiene que votar y aprobar. ¿Usted también cree que todo esto tiene que ver con los la subsidios? irresponsabilidad de Macri, no solamente en el manejo de los subterráneos y otras cosas, se vio hace 48 horas. No había un policía que ante el caos que sucedió en la Ciudad de Buenos Aires dijera desvíen los autos por allá, desvíen los camiones por acá. Ninguna policía, ni la metropolitana ni la federal, cada uno le pasaba la factura al otro. La factura al otro es ese que está... nuestra, No, por favor, no admito que me interrumpan, muchachos, porque si no me voy de acá. Se hablaron todo el tiempo y se pelearon. No hay que pelearse frente al... No es bueno pelearse frente al que está viajando así. El que paga las consecuencias es el que viaja así. Digámoslo acá, la nación tuvo el dominio de los subterráneos como de los trenes. Hicieron un desastre. Las concesiones de Metrovías, el señor Rollo se llevó el año pasado, en mayo, liquidó más de 140 millones de pesos de dividendos. Una sociedad que tiene 13 millones de capital social, liquidó en un año dividendos, chupa el subsidio y se da el lujo de 1000% más lo que es el capital de la sociedad. Dense cuenta el vaciamiento, en lugar de invertirlo en el subterráneo para que la gente viaje mejor. Eso, el subterráneo, dominado por la nación, ni que hablar el dominio de los trenes. Acá están gastando los trenes y los subterráneos se llevaron el año pasado 4 millones, un poco más de 4 millones de dólares diarios, 3.800 millones de dólares. Llegó a la vía, muy poquito llegó a la vía. Acá hay un triángulo de corrupción muy grande. Por eso nosotros decimos, hay que solucionar el sistema de las privatizaciones que lo inventó Menem. No se animó a tocarlo ningún gobierno desde Menem. Acá hay que ir a trenes públicos, subterráneos públicos con control social. Control de trabajadores, control de usuarios y controles de productores que transporten cargas. Trenes públicos para que esas empresas no estén digitadas por el partido gobernante haciendo su negocio político y que las inversiones se realicen, que no haya corrupción. Yo solamente quiero contarles que el cuadrito que ahí corre un tren ahí abajo, no el tren rojo, el tren azul, esas imágenes las tomó el padre de Lucas Menghini en la mañana del pasado domingo para mostrarnos que a pesar de todo lo que había pasado, los trenes del Sarmiento seguían corriendo con las cabinas abiertas. Tuvo que traerle él, ir a grabar estas imágenes, ahí está, con las ventanas rotas por donde entró el hijo de él, que ya no está para contarla, tuvo que traerlas él para que se dispusiera, el juez Bonadío dispusiera que no prohibiera correr los trenes con las ventanas rotas en la cabina de del maquinista. Tuvo que venir el padre del chico que murió para que el juez o alguien decidiera que los trenes intervenidos no corrieran más con la ventanilla abierta. Mónica, están intervenidos por el gobierno nacional que está siendo investigado en la causa. O sea, la misma persona está siendo investigada, es la que está manejando la intervención. En función de lo que vos decís. Me gustaría que el señor Picardo, que es el presidente de SBASE, dé la cara de información. Nosotros lo estamos convocando a que venga a la legislatura junto con el ministro. ¿Pero por qué no lo convocamos antes de Schiavi? A dar información. Claro, porque acá hay muchos procesados, pero Macri también está procesado. ¿Por qué no lo convocamos antes de Schiavi? Nos parece más que hay que útil terminar, Mónica, con convocarlo a este Picardo. peloteo entre los dos gobiernos, el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad. Coincido con lo que plantea Pino. El bloque del Partido Socialista va a presentar una iniciativa para rechazar este proyecto que ha enviado el Poder Ejecutivo Nacional
a instar a convocar una mesa de diálogo institucional entre los dos gobiernos. Entre los dos gobiernos, bueno, pero no me censure, es una iniciativa. Y si queremos la transferencia de los subtes y de los micros con las partidas correspondientes. Se tiene que hacer cargo de esto el gobierno nacional y además tiene que tener la valentía de asumir la gestión y de reclamar eso que no lo ha hecho el macrismo. Primero, una sola aclaración en función de lo que decía el diputado Cortina, porque en realidad la situación se agravó, porque esto, recuerdan, empezó supuestamente con un pedido de un esfuercito, dijo la señora presidenta, respecto de los subtes. No empezó ahí, Sin embargo, en el proyecto de ley, oh sorpresa, parece que también la intención de transferir el sistema de línea de colectivos. Ahí ya no les importó ni acta, ni acuerdo, ni nada. Lo mandamos al Congreso, validamos en función de una eventual mayoría. Digo, no es cómo se soluciona. ¿Por qué el mismo criterio que supuestamente dicen sustentar de llegar a un acuerdo? ¿Por qué no estar a la hora de agregar el tema de líneas de colectivos? Claramente es una demostración de que no les importa Mónica, ni la autonomía, ni la responsabilidad que tenemos los diputados de la ciudad. Porque te vuelvo a recordar que los diputados de la ciudad, García, como en todo el caso de transferencia de competencias, tenemos que tomar intervención. Lo que no sé es cómo vas a hacer vos con las obligaciones que tenés como diputado de la ciudad para renunciar a la autonomía de la ciudad. Porque estás obligado a aprobar los acuerdos. No podés renunciar a la autonomía la responsabilidad y a lo que te corresponde como diputado. Sean de la ciudad no podés renunciar. Entonces no se me ocurre cómo vas a solucionar esa cuestión. Yo te pido, por favor, porque... Yo le quería decir algo a Pino con respecto a lo que dijo, al señor Solano. Pero 30 segundos, así le damos a Pino. No, sí, yo 30 segundos digo. A ver, 30 segundos tiene que ver con que nuevamente quiero dejarlo aclarado a toda la sociedad que los $1.000 millones de dólares que endeudó el gobierno de Mauricio Macri a la ciudad de Buenos Aires para invertir en los subtes, cosa que no ha hecho los 10 kilómetros de subte del 2007. Pero esto hay que decirlo y hay que reafirmarlo porque Pino Solana también en su discusión con los subtes dijo que no había pasado nada. Acá concretamente hay en primer lugar, creo que el gobierno, en el Congreso, en primer lugar creo que es cierto que la gente ya sabe, por eso nos votó. Así que ese tema creo que no hay que discutir. No sabe dónde están los 1.000 millones de pesos, Garayalde. Al señor Pino Solana, con lo que dijo usted, la responsabilidad de Mauricio Macri, yo le voy a decir, lo que pasó fue que ahí hay 80.000 personas en esa villa y hay un grupo de más o menos 20 familias que llevan sus hijos al colegio en Núñez. El Ministerio de Educación, los micros que pone escolares son para llevar los chicos de la circunscripción 1 a la circunscripción 1. ¿Qué retiro y Recoleta? No conoce Garayalde. No, disculpame. A ver, no podemos ahora volver con le estoy tratando de explicar a Pino que no fue una irresponsabilidad de Mauricio, fue la federal no es nuestra. No le quieren poner 2 micros. Los docentes también trabajan con... Por favor, Garayalde. Usa la misma técnica que vienen usando, que es hablar de otro tema. Yo dije que lo del otro día demostró la incapacidad, la irresponsabilidad absoluta del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para enfrentar una emergencia de tránsito. Se paralizó la ciudad, no había uno que diera a la calle y dijera, no entren en esta autopista, vayan para acá, vayan para allá. ¿Qué va a pasar el día que haya un verdadero desastre? Parece que ya pasó. Y gracias al trabajo, ustedes son un grupo de jóvenes que son de terror. Lamentablemente ya pasó. Eso es lo que hay que evitar. De la ciudad y los sistemas de la ciudad, la verdad que crea mucha inseguridad los de ustedes. No estaba acá en el país, pero sí pasó, lamentablemente. Y nosotros nos ocupamos del tema. Se terminó el tiempo. Yo retomo lo que dije un poquito al principio. Me parece que si el gobierno nacional, el gobierno de la ciudad, no encuentran las dirigencias la manera de ponerse de acuerdo sin llegar a estos puntos de tensión, la que pierde es la política. Digo, esto en algún momento se factura por izquierda y por derecha y en el medio se factura. El día que volvamos a votar se factura. Pierde el viajante, los ciudadanos que no... Hay un jefe de gobierno que tiene que hacerse cargo de 1.600.000. Cuando digo pierde la política, quiero decir, los ciudadanos perdemos la expectativa de que la política resuelva los problemas. Porque si esto lo tiene que resolver la Corte de Justicia de la Nación, es un papelón para los dos gobiernos. Es un papelón, ¿no me parece? Así es.
Por eso que un problema político lo tenga que resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación es un fracaso del sistema. Vamos a tratar, pero ustedes antes se debían haber sentado como correspondía, porque para eso los votaron. Aprovechemos la instancia. Me parece que va para largo. Aprovechemos la instancia del Congreso Nacional. Viene Charlie Fernández. Enseguida volvemos, pero después viene Charlie Fernández. Ya venimos.